Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Nos están extrañando. Hay 2 meses que no me han visto, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ya estamos aquí nuevamente, dándole gracias al Señor porque nos permite poder estar en nuestra iglesia. Amén. Porque esta es su iglesia, es la iglesia del Señor, donde el Señor nos tiene para adorarle y glorificarle. Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todas aquellas cosas maravillosas que sigue haciendo día con día en cada uno de nosotros. Yo doy la bienvenida a los hermanos que nos miran vía Zoom. Gloria a Dios por sus vidas también. Esperamos un día poder tenernos aquí presencialmente en este hogar, porque es un hogar que el Señor nos ha dado, la familia de la fe. Al igual quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Levanten la mano ahí, allá mira a todos los que están con esta juventud hermosa. Miren, gloria a Dios por sus vidas, ¿verdad? También aquí tenemos visitas. Gloria a Dios por sus vidas. Nos esperamos siempre. Esta es su casa, ¿verdad? Esta es su iglesia. Todos los domingos tenemos esta reunión. Y gloria a Dios por sus vidas. Y esperamos, pues, tener nuevamente también un nuevo bus, ¿verdad? Un segundo bus, porque eso va en crecimiento. La iglesia está creciendo no por la obra de los hombres, no por la obra de Dios, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El día de hoy tengo el privilegio, pues, como dicen, de traer la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a tener también un siguiente momento, que es la Santa Cena. Vamos a inclinar nuestro rostro para entregar este momento al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, que nos permite, Señor, un día más poder respirar, poder estar delante de ti, Señor. Te agradecemos porque nos has traído a este lugar con un propósito, poder escuchar tu palabra, poder sembrar, Señor, nuestros corazones de aliento, de vida que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada hermano y hermana, Señor. Sabemos que tú y tu Espíritu Santo nos ayudarán a hacer el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo esto lo depositamos en los medios de Cristo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. El sermón es: mi paz os dejo. Versículo clave, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 14, en sus Biblias. Vamos a ver cuántos tengan la Biblia. Levanten su Biblia ahí, levanten su Biblia. Esta es la espada, hermano, acuérdense, ¿verdad? Ok. En el Evangelio de Juan, entonces, el capítulo 14, del versículo 25 al 31. Es la cita bíblica donde vamos a meditar el día de hoy. Y usted me sigue con esa lectura. ¿Todos lo vienen? Ok, lo dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Os habréis regocijado porque he dicho, porque voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, me mandó hacia algo, levantaos, vamos de aquí. El Evangelio de Juan nos muestra la vida de Jesús justo antes de su muerte, cuando él iba a ser crucificado en la cruz. Podemos ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo y aliento a sus discípulos, aquellos con los cuales había estado en su círculo personal, privado, enseñándoles y guiándolos al mismo tiempo y discipulándolos para que ellos estuvieran preparados para poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero Jesús, antes de morir, ¿verdad? Vemos estas palabras que os dice: mi paz os dejo. Aunque Jesús sabía de antemano que él iba a sufrir en momentos crueles en la cruz, iba a ser entregado, golpeado, maltratado, juzgado, pisoteado, crucificado. Pero todo esto era para que se cumpliese el plan de Dios Padre.
para toda la humanidad. Esto lo vemos nosotros, podemos verlo en el sentido humano, cruel, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero era parte del plan divino, que ya estaba enmarcado desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Ya él ya lo había enmarcado en su plan. Pero es que vemos nosotros que la única opción, hermanos, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado que moraba en nosotros, era esa. No había otra opción. El Padre se despojó de su Hijo, porque nosotros vivíamos esclavos del pecado. El pecado nos traía a nosotros, como dicen, de pies y cabeza. No nos dejaba. Pero ahora en Cristo nosotros, el pecado mismo ya no nos gobierna. Quien nos gobierna es el mismo Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero debido a que Jesús gozaba de una comunión perfecta con Dios, ¿verdad?, intachable con el Padre, eso no le traía aflicción a él, porque iba a morir. Él gozaba del Padre, gozaba de la comunión que tenía con el Padre, gozaba de esa paz. Por eso sus discípulos le dicen: mi paz os dejo. Esa es la paz que nosotros tenemos que gozar día a día. La paz de Dios. En medio de la tribulación, de la angustia, del problema, de la dificultad o de la enfermedad, gocemos de la paz de Dios. Esa es la paz que tenemos que gozar, la que Jesús transmitió a sus discípulos, la que enseñó y que hoy en día nosotros tenemos que aprender. Unidos al Padre y unidos al Hijo. No es un secreto para cada uno de nosotros que si nosotros venimos a las Escrituras encontramos la paz de Dios. Si nosotros con fe caminamos en este mundo de valle de sombra de muerte, vamos a encontrar esa paz. La paz que el mundo no nos pudo dar en su momento. El mundo nos ofrece muchas cosas, placeres, gustos, modas, etc. Pero todas esas cosas son temporales. No hay nada como la paz de Dios. Amén. ¿Cuántos han sentido la paz de Dios? Yo en medio de mi aflicción y mis problemas y dificultades, hermano, yo he visto la mano de Dios. Soy testigo de la paz de Dios. No puedo predicar o decir lo que no he vivido. Yo lo he vivido por años. Y he visto que la paz de Dios sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. Aún lo mío, que yo no entiendo, lo ha sobrepasado. Y es que la paz de Dios trae a usted tranquilidad. Trae a usted esa tranquilidad como cuando usted va por un barco y dice una gran marea viene encima, pero trae la tranquilidad de esa marea. Usted encuentra la tranquilidad de Dios. Por eso Jesús, antes de ser crucificado, les anuncia esa paz a sus discípulos, porque sabía lo que iba a pasar. Él conocía de antemano el presente y el futuro de cada uno de ellos. Al igual conoce su presente y su futuro. Usted no sabe si en este momento al salir de aquí va a pasar algo en su vida. No lo sabe. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo conoce. Por eso es que tenemos que permanecer en Él. Por eso dice permanecer en mí. Y permanecer es constantemente, todos los días de nuestra vida. Por eso no es una casualidad de que usted esté escuchando este mensaje hoy. Dios mismo nos está hablando por medio de su palabra para que crezcamos en fe y juntos y unánimes marchemos hacia la meta. Porque es unidos, hermanos, como familia de la fe, que tenemos que estar juntos y unánimes. Llevando las cargas, dice, los unos con los otros. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Tenemos nuestra cadena de oración. Aún mis propias peticiones, ahí ustedes las han visto, la cadena de oración. Porque no nos debe dar pena, hermano. Si usted tiene necesidad de que alguien ore por usted, pida oración. La misma Biblia nos dice, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. La oración, hermano, nos ayuda a edificarnos. Ya usted no está solo. Ya usted siente que hay alguien más orando por su vida, orando por sus necesidades. Dios mismo está haciendo la obra en cada uno de nosotros.
Para poder entender un poco más el contexto de lo que Jesús está hablando a sus discípulos, hablaremos acerca de la promesa que les hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vaya conmigo unos versículos atrás, del 15 al 24 siempre, el capítulo 14 de Juan. Así vamos a entender lo que la Escritura nos está diciendo aún más. Vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema. Nos dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo primero que le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerde que el mandamiento de Dios está en la Biblia, no en otro lugar. Ahí usted va a encontrar el mandamiento de Dios. Las promesas de Dios ahí están en la palabra. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenga en mente esa palabra. El consolador va a estar para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Quiero hacer una pausa ahí. Cuando usted viene al Señor, no sé en qué momento, en qué segundo, solo el Señor lo sabe, ya el Espíritu Santo viene a morar en su vida. No era como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo solo venía momentáneamente. Daba la profecía al pueblo de Israel, pero no moraba en la persona. Pero ahora sí, el Espíritu Santo, y cuando usted acepta a Cristo como su único Salvador y Redentor de su vida, viene a morar en su vida y en su corazón. Por eso es que le dice, ¿verdad? Porque morará con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire qué bonita promesa le está haciendo los discípulos. Mire, no os dejaré huérfanos. O sea, me iré momentáneamente, pero regresaré. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Esa debe de ser la esperanza, hermanos. Esperar la segunda venida de San Jesucristo. Pero por los momentos tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, quien es Dios también, y nos ayuda a poder caminar en este mundo. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Miren qué bonito es. Si nuestro Señor vive, aún en la muerte, usted va a vivir. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Y aún muerto vamos a resucitar y vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa para nosotros. Que la muerte no es el fin. Es el fin en esa tierra, pero no el fin en la eternidad. Porque nosotros nos estamos preparando para una eternidad con el Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y vosotros en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los que guardan, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, o con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo, cuando hablaba, no hablaba por sí mismo, hablaba lo que el Padre le decía. Él hablaba las palabras del Padre. Él siempre en obediencia al Padre. Se mantuvo en esa obediencia. En estos versículos, entonces, hermanos, vemos cómo Jesús está invitando a sus discípulos a entrar y a disfrutar de esa comunión perfecta que existe entre el Padre y Él. Eso es lo que les está diciendo los discípulos, ¿verdad? Tengan esa misma comunión, esa misma relación que tengo con el Padre, ustedes la pueden tener. Porque versículos atrás, siempre en el capítulo 14, usted puede leer que le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. No es Mahoma, no es la religión,
No es lo que yo quiera creer. No es lo que me guste o no me guste. Es Jesucristo el camino. Ese es el único camino que tenemos. No hay otro. Entonces, hermanos, nuestra unión con Cristo nos da una verdadera paz con Dios. Algo que realmente era imposible para el ser humano. ¿Cómo nosotros podríamos obtener esa paz de Dios? En el mundo. Con los bienes que tenemos. Por ser buenos. De ninguna forma. Solo en Cristo podemos tener esa verdadera paz. Es por eso que a través de Cristo es que hoy podemos disfrutar de esa experiencia, de esa paz, experimentar. A pesar de la dificultad de nuestra vida, Cristo nos da paz. Él es nuestra paz. Y como hijos de Dios debemos de entender esto. Cuando usted esté pasando aflicciones y problemas, crea lo que la palabra dice. Él trae esa paz a nuestras vidas. En medio de la enfermedad, que sea cruel, porque las enfermedades son crueles, pero Dios nos da su paz. Muchas personas cuando fallecen, me admiro yo, miro la paz interna que tienen en su corazón. Como ella dice, yo voy en paz. Por eso es importante nosotros botar todo resentimiento, perdonar a los demás, para que tengamos paz también en nuestra vida, para que venga la paz de Dios en nuestras vidas. Mira lo que nos dice la carta de los Romanos capítulo 5, versículo 10 al 12. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, ¿cómo dice que somos? Amigos de Dios, éramos enemigos, acuérdense. Él nos va a salvar por medio de la vida en Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa amistad, esa relación, esa comunión que tenemos con Dios es por medio de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Poder saber cada día que usted se levanta, tiene una comunión con el Dios verdadero. Que tiene una esperanza. Y usted, a pesar de que los problemas van a estar ahí, usted sabe que Dios tiene el control de todo. Él es el Señor de todo. Podemos vivir entonces confiados de la gracia de Dios y su misericordia cada día. Como lo mencionó antes, aunque vivamos en este valle de sombra de muerte, así como Cristo vivió. Vivir conforme a su voluntad y tener esa paz en nuestras vidas. Y por medio del Espíritu Santo nos ayuda a entender estas palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Esto me lleva al primer punto como una pregunta, y quiero que se la haga usted también. ¿Cómo podríamos guardar el Evangelio para tener comunión con Dios de manera que tengamos esa paz? Nuestra paz, hermanos, no inicia en nosotros mismos. La paz de Dios inicia guardando sus mandamientos, tal como se los mencioné en versículos anteriores. Él dijo, si guardad mis mandamientos. ¿Cuánto estamos guardando los mandamientos de Dios? ¿Cuánto estamos haciendo en obediencia a las cosas que Dios quiere para nuestras vidas? ¿O nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios? Nos estamos oponiendo, estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Yo lo he dicho en este púlpito. Yo prefiero decirle, Señor, heme aquí. Que el día de mañana me vaya a agarrar como hijo y me discipline. Porque Dios a los que ama dice, disciplina. Entonces no nos resistamos a la voluntad de Dios. No dejemos que la carne nos domine. Dejemos que el mismo Espíritu Santo sea que controle nuestras vidas. Entonces nuestra paz no inicia con nuestra carne, inicia con el Espíritu.
guardando los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros desde el momento que la recibimos. Porque es un regalo de Dios. La gracia y la salvación es un regalo de Dios. Al escuchar el Evangelio, tengamos esa confianza y permanezcamos, hermanos, en nuestros corazones y nuestras vidas recordando las promesas de Dios cada día, que son para nosotros sus hijos. Vean los versículos del 25 al 26, ¿cierto? Del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Le dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, dice, en pocas palabras le está diciendo, palabras sencillas. Recuerden lo que les voy a decir. Pongan atención para que no se les olvide. ¿Verdad que nosotros los seres humanos se nos olvidan fácilmente las cosas? Las cosas buenas, porque las malas no se nos olvidan. Muchas veces las malas ni nos olvidan, ¿no? Por eso dice, os he dicho estas cosas que estando con vosotros, recuerden. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué precioso tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, que nos recuerda las cosas de Dios. Porque por sí solos nosotros no vamos a poder recordarlas. Solo con la ayuda del Espíritu Santo usted puede recordar lo que Dios hizo en su vida o lo que Dios está haciendo. Con la ayuda del Espíritu Santo, cuando usted falla, Él le recuerda. Tiene que venir, tiene que pedir perdón. Es el Espíritu Santo que nos fortalece. Una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es hacernos santos delante de Dios. No por mérito propio somos santos, sino porque Cristo mora en nosotros. Por eso somos santos delante de Dios. Esa obra es cada día para irnos transformando más a la imagen de Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse más a la imagen de Cristo? Todos. ¿Verdad? Todos pueden parecernos a la imagen de Cristo. Para que reflejemos esos frutos de vida y que los demás puedan verlos. Pero no solo puede ser por medio del Espíritu Santo. Miren lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. Veamos aquí la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes para la gloria de Dios. De los frutos que habla dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que tenemos que dar nosotros. Que mostrar como hijos de Dios. No solo dentro de nuestra iglesia local, sino aún fuera de nuestra iglesia local. Aún en el círculo donde usted se mueve, que es su familia. Mire, hermano, es difícil. Cuando los que están alrededor suyo no conocen al Señor. Y mostrarles paciencia muchas veces a las cosas que hacen. Y hasta lo dañan a usted. Solo el Señor puede hacer eso. Porque como seres humanos podemos reaccionar de una forma cruel. Pero cuando muera el Espíritu Santo en su vida y el Señor, usted comprende la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Entonces el Espíritu Santo perfecciona la obra en nosotros. Y esto nos hace abrir los ojos de nuestro entendimiento. Para que podamos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas y en sus promesas. Por encima de todo lo que esté pasando en este mundo, tengamos paz. Tengamos paz. Yo me maravillo de Dios. Tantas cosas que pasan en el mundo, pero Dios tiene el control. Usted mira las guerras que todavía siguen. Eso va a seguir. La hambruna, eso va a seguir. Hasta que nuestro Dios no venga a gobernar y a poner juicio, eso va a seguir.
Y fuera que nosotros estemos o no estemos, o ya muchos nos hayan ido con el Señor, eso va a seguir. Entonces, ¿por qué afligirnos, hermano? ¿Por qué afligirnos? Tengamos paz en eso. En la medida en que nos sintonizamos nosotros con Dios, vamos a estar más seguros y gozosos de nuestra salvación, y es el mejor regalo que podemos tener. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salvación en Cristo? Amén. Ese es el mejor regalo. El sacrificio de Cristo en la cruz, único e irrepetible. Nadie más. Y no se puede repetir. Fue único. De quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nadie más lo dijo. ¿Recuerda usted? En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba bautizado y fue sacado de las aguas. Qué maravilloso, que la complacencia de Dios está en su Hijo. El Espíritu de Dios nos convence por medio del Evangelio de que no necesitamos nada más fuera de Cristo. Nada más. Usted solo necesita el Evangelio y a Cristo en su corazón. No necesita experiencias místicas. No necesita un profetas falsos que le hablen y que le digan, el Señor me dijo, el Señor quiere esto para tu vida. Usted no necesita eso. Usted necesita leer la palabra del Señor. Aferrarse a las Escrituras. Eso es lo que necesita. También el Espíritu Santo se encarga de que cada día recordemos todo lo que Él mismo nos enseñó por medio de la palabra de Cristo. Esto conlleva, hermanos, memorizar muchas veces las Escrituras. Por eso, mire, en la iglesia insistimos en que usted se discipline. Aquí tenemos maestros y discipulados, hermano Julio. Insistimos a los alumnos, tenemos facilitadores, hermanos que nos ayudan a trabajar en ese ministerio. Insistimos que usted aprenda la palabra del Señor, que usted no se deje engañar fácilmente. Porque mire, muchas doctrinas hay allá afuera, pero pueden engañar fácilmente. Y ahora las redes sociales y muchas otras cosas, se dicen tantas cosas, vaya la palabra, vaya la Escritura. Porque en práctica lo que se le enseña en esta iglesia, las disciplinas espirituales, tengamos nuestra fe en Dios y en su palabra. No es aquello que nos va a destruir, es aquello que puede encontrar usted más bien desaliento. No preste oídos a aquello falso, sino a lo verdadero. Mire lo que nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Conocido por todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si a usted se le corrige en esta iglesia, si a usted se le da una instrucción en esta iglesia, no es porque nosotros queramos, hermano, no es por molestarlo, no es porque el pastor se la tiene conmigo, y solo a mí me mira el pastor, solo conmigo el agarrado. O muchas veces puede decir, ese mensaje que no hace, hermano, como que ya sabía que le ha contado lo que estaba pasando. No, hermano, no es eso. No es eso. Nosotros venimos aquí delante del Señor con humildad a traer la palabra, hermano. Y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Todo lo demás, la obra es de Dios. Le pertenece a Él y solo a Él. Y la gloria es solamente de Él.
Pero entienda bien usted que debe de ser enseñado en la palabra. Debe de ser corregido en la palabra. Debe de ser instruido también. Porque para eso estamos en esta iglesia. No somos perfectos. Y su servidor que está aquí. Estamos aprendiendo día con día. Que no nos va formando, nos vamos guiando. Como dijimos anteriormente, queremos ser a su imagen y semejanza. Entonces, cuando usted sea corregido, sea enseñado con humildad, abra su corazón. Y deje que el Señor obre en su vida. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos experimentar la paz de la que Cristo les habló a sus discípulos. Dios estaba prometiendo que así como Él expiró por medio del Espíritu Santo, todo el Antiguo Testamento de igual forma, todo lo que los apóstoles hablarían a las iglesias y cuyas enseñanzas son reveladas ahora a nosotros, por medio de la palabra, nos está enseñando cómo tenemos que ser guiados en este mundo. Las épocas pasan, las modas pasan, todo puede pasar. Pero ¿qué dice? La palabra del Señor permanecerá para siempre. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje va a ser el mismo. Arrepentidos y convertidos de vuestros pecados. Ese es el mensaje de esta iglesia. Y va a ser siempre el mensaje. Traer las almas perdidas al Señor. A que le conozcan como su Rey y Señor. Miren lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que entender, hermano, que muchas cosas son espirituales. Lo que Dios acomoda en nuestras vidas. Pero no le demos a algo espiritual algo que es carnal. Tengamos cuidado con eso. Vayamos a la palabra. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo para discernir esas cosas. En segundo lugar, la paz que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo es permanente. La del mundo es momentánea. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo dará. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Miren que de antemano sabía que ellos iban a turbar su corazón, que iban a tener miedo. Jesucristo ya sabía que le iban a entregar, que iban a morir. Por eso le da estas palabras de ayer. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En este versículo leemos cómo Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Pero antes de volver al Padre, les entrega su paz. Él sabía que necesitaban eso. Porque sabía que horas antes iba a acontecer algo. Entonces la paz, hermanos, es un resultado de la seguridad plena de nuestra salvación en Dios. Que su presencia está en nosotros. De esa paz surgen las promesas, la bondad, la misericordia de Dios para nuestras vidas. De que vengamos nosotros humillados delante de Él, que le adoremos a pesar de todo. Que en momentos de aflicción tengamos la firme convicción de nuestra fe, de lo que hemos aprendido. Que su presencia mora en cada uno de nosotros. Es parte de la paz que Cristo nos da, que nos enseña en esta palabra. ¿Cuántas veces queremos desmayar en la vida? Queremos decir, yo ya no quiero. Y el mundo trata de sofocarnos a tal extremo de olvidar nuestra fe.
de hacernos caer. En esos momentos es cuando usted dice, dame tu paz. Y viene la paz de Dios, la seguridad de lo que Dios está haciendo en su vida. Permanezcamos en el Evangelio que nos ha sido predicado. Permanezcamos en él. Cada día permanezcamos. Porque daremos cuentas al Señor. Cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor de lo que hicimos en esta tierra. Yo daré cuenta del primer ministerio que me he entregado de mi familia, mis hijos, mi esposa. Yo daré cuenta al Señor. Delante de ahí no va a haber nadie más, ahí no va a estar el pastor Julio. Ahí va a estar yo dando cuenta. Pero si uno permanezco en Dios, ¿cómo permanecerán los que están detrás de mí? Hay que permanecer entonces nosotros como pilares firmes. Mire, años después Pablo habló de esta paz, que no es como el mundo la da. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Por nada le dice estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren cómo comienza el apóstol ahí diciéndole, por nada estéis afanosos. Es que el afán nos agobia, hermano. Día con día el afán una cosa, ¿no? Y dejamos que el afán muchas veces nos domine. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Pero también con qué dice, con acción de gracia. No podemos venir toda la vida quejándonos delante de Dios. Y no darle gracias porque nos tiene aquí, hermano. Solo por el momento de respirar en la mañana. Muchas veces no la venimos quejando delante de Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no sucede solo a mí? Nos venimos quejando delante de Dios. Pero cuando le hemos dado gracias por su misericordia. Cuando le hemos dado gracias por su Hijo amado Jesucristo, que vino por nosotros en el Calvario. Cuando le hemos dado gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que va a hacer. Momentos de gratitud que tenemos que tener delante de Dios. Y también en esta iglesia, dar gracias a Dios porque nos tiene en esta iglesia. Una iglesia donde predicamos la palabra de Dios. No doctrina de hombres, no la palabra del Señor. Donde usted es instruido, donde usted es alimentado cada domingo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida del pastor Julio y sus oraciones? Que Dios nos tiene a nuestro pastor. Todavía él está aquí. Y nos sigue alimentando con su palabra, nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo a muchos, aún a su servidor. Hermanos, seamos agradecidos delante de Dios. Tengamos esas acciones de gracia de Dios. Y démosle gloria a Él. Porque Pablo en su propia carne no podía experimentar la paz de Dios. Hasta que él pasó todas las tormentas de la vida. Hasta que vio el dolor, el sufrimiento que estaba pasando. El afán de la vida. Eso pudo traer paz y seguridad. Debemos entender entonces que el mundo solo nos da una paz momentánea. Porque mientras no estemos en Dios, no vamos a tener esa paz. Es imposible gozar de una genuina paz. Mientras usted viva en el pecado, mientras usted no confiese su pecado delante de Dios, mientras usted no perdone, no va a tener paz en su corazón. Tenemos que perdonar, aún perdonándonos unos a otros, dice la palabra. Gocemos de la paz de Dios, así como Cristo gozó. Porque no dudó del amor del Padre, que lo que el Padre estaba haciendo en su vida, en obediencia hacia la cruz. A pesar de todo el dolor en la cruz, él tenía esa paz y esa seguridad. Filipenses 2, capítulo 5, versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo pudo aferrarse y decir, yo soy Dios, y el dolor no voy a sufrir. Él pudo haber hecho eso, pero no. Él sufrió en carne y cuerpo. Dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, que fue semejante a nosotros. Sabe el dolor muchas veces que estamos pasando, el sufrimiento, la pérdida, porque se hizo en condición de hombre también. Y si usted entonces, cuando usted está sufriendo, sepa que ya pasó, él sufrió también, y él lo entiende y lo comprende. Nadie más que nuestro Señor puede entender las situaciones de la vida. El momento en que los discípulos se enfrentaban a la partida de Jesús no era de gran alegría. Aquí él estaba diciendo que tuviera paz. Pero ¿quién quería una paz así? Pero Jesús quería guiar a sus discípulos de manera que ellos tuvieran esa perspectiva de la vida correcta por lo que iba a suceder. Para que ellos confiaran y tuvieran una paz que el mundo no les había dado. Ahora que usted ya no vive en las tinieblas, sino en la luz, y tiene una relación profunda con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, puede tener esa paz y comprende la paz que estoy hablando hoy. Comprende de qué paz estamos hablando. Permanezcamos siempre honrándole y dándole gloria a Dios por la eternidad y por esa paz que nos ha dado. Para la perspectiva humana y de los discípulos, Jesús era traicionado, era entregado. No había nada que hacer. Ya todo había terminado. Pero los que vieron los discípulos dijeron, bueno, aquí ya lo crucificaron, vámonos. ¿Verdad? Para la perspectiva del ser humano. Pero Jesús, cumpliendo todo en obediencia al Padre, sabía que eso iba a pasar. Es decir, que Dios controlaba todo dentro y fuera de este universo, sigue controlando. Todavía hoy en día. Porque el príncipe de este mundo no tenía nada por qué acusar a Jesús, porque no había pecado en él. ¿Recuerda usted en el desierto que tentó a Jesús? ¿Cuáles fueron sus respuestas? La Escritura. La Escritura fue la respuesta. Y él se fortalecía en lo que su padre le enseñaba. Se apropiaba de la palabra. De manera que todo lo que estaba pasando o sucediendo en ese momento en la cruz del Calvario y en la muerte del Señor Jesucristo era controlado por Dios. No por Satanás, ni por los judíos, ni por Herodes, ni por Pilato, ni por Judas que lo había traicionado. Dios tenía el control. Dios solo era el instrumento de Dios nada más por todo lo que estaba pasando. Todo era el plan perfecto de Dios. Entendamos, hermanos, que aún nuestra historia personal está controlada por Dios. Nuestra propia historia. Dios tiene el control de ella. De lo que existe, de lo que no existe, Dios tiene control. Por eso, nosotros tenemos que tener paz permanente en el Señor, unidos a Él, en obediencia a su palabra. El versículo 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Miren qué importante lo que Jesús dice. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Cómo el mundo puede conocer que nosotros amamos a Dios? Por los frutos, por la forma de vivir, por la forma de actuar.
por cómo nosotros nos dirigimos a los demás. Esto me lleva a que, en tercer lugar, Jesucristo es el medio por el cual podemos tener verdadera paz. Es necesario entonces, y fue necesario, que Cristo volviera al Padre para que su obra fuera completa y perfecta. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera quedado? No hubiera sido fácil. Pero la obra fue terminada. Era volver al Padre, porque les había prometido un consolador, el Espíritu Santo. Entonces esto implicaba su muerte en la cruz, pero posteriormente su resurrección. Amén. Nosotros vivimos, hermanos, un evangelio vivo, no muerto. Un evangelio con esperanzas. Ese es el evangelio. El Espíritu Santo nos viene a recordar todas las cosas habladas por Jesús en la palabra. Por esta razón Jesús les dice que si ellos lo aman, se alegren de que vuelve al Padre, que se alegren. Porque sus palabras entonces tienen cumplimiento. Mira el versículo 28. Si me amáis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hay una alegría, tiene que haber una alegría en nosotros. Saber de que nuestro Señor Jesucristo vive y está a la diestra de Dios Padre, pero que volverá, porque esa es su promesa, que volverá. Jesús es el sacrificio perfecto. El príncipe de este mundo no tiene nada en él, porque Jesús no era culpable de nada. Ya nuestra deuda fue pagada en la cruz. Por eso es que Él tiene toda la autoridad. Cristo tiene toda la autoridad en esta tierra y fuera de esta tierra. Tiene el dominio. Es la razón auténtica de nuestra paz, de la paz que nos entrega a nosotros. Muchas veces gozar de esa paz implica despojarnos de nosotros mismos también. Despojarnos de las cosas que viven en nuestra vida. Cosas que no agradan al Señor. Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso éramos nosotros. Pero ahora en Cristo todos hemos sido perdonados. Ahora aquellos que somos sus hijos, que vivimos a Él y creemos en Él, somos reconciliados con Dios en la cruz del Calvario. Gozamos de esa verdadera paz. Porque hemos sido, ¿qué? Justificados. Pues hemos creído en un único Hijo de Dios. Así lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el único medio. No es una religión, no es una cosa más. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ir concluyendo y cerrando este momento, hermano, ¿cómo debemos responder como creyentes a esa paz? ¿Cómo usted debe hacerlo? En primer lugar, hagámoslo con fe. Con fe. Con fe en la palabra. Todas y cada una de las cosas que Jesús hizo, de la obra que hizo en esta tierra, eran para glorificar al Padre y para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Es que nuestra lucha diaria muchas veces, hermanos, es en contra de la incredulidad. A veces nuestra mente nos lleva a cosas que será cierto, podré creerlo, y empezamos a darle cabida a esto nuestra mente. Es una batalla contra la mentira. ¿Será verdadera la paz de Dios en mi vida? Pero mi relación con mi esposa es perro y gato. Y no hay paz. Han buscado, han entregado sus vidas al Señor, han buscado paz en Dios primero. Dios puede traer paz a un matrimonio. Dios puede traer paz a la relación con los hijos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos dejando que Dios lo haga y no actuar nosotros de la forma correcta y cambiar muchas veces nuestra forma. Debemos también arrepentirnos porque muchas veces ponemos nuestra fe en las cosas de este mundo.
Muchas veces tenemos más fe en las cosas de este mundo que en Dios. Amados hermanos y amigos, por más que intentemos buscar la paz en otras cosas, no la encontraremos. Nuestros esfuerzos van a ser en vano. Solo lo lograremos en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Allí encontraremos la paz de Dios. Allí nosotros vamos a experimentar la paz de Dios. En arrepentimiento de nuestros pecados, en el perdón hacia los demás. No nos resistamos a Dios, que muchas veces somos así, nos resistimos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y estamos ahí, miren, pero mirando. No pelea contra el pastor o contra la iglesia, está peleando contra Dios. Está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en su vida. Nosotros queremos ver crecer esta iglesia. Queremos ver crecer a los jóvenes, a los niños y a todos, sin excepción de edad, que sirvan en esta iglesia. No se oponga al servicio de Dios. Usted tiene talento, dones, Dios lo ha puesto en sus manos. Póngalo a la obra del Señor. A la edificación del cuerpo de Cristo. Hagámoslo. Invitemos a otros a que vengan. Traigámoslos. Mire, tenemos facilidad, ya vamos a poner un segundo bus. Va a haber oportunidad para que usted pueda acompañarse con alguien más. No queremos nosotros dejar a nadie por fuera. Porque queremos que todos conozcan el Evangelio. Que tengan un arrepentimiento. Que tengan esa paz que nosotros tenemos. Que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos entonces todas las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Yo cada día que me levanto doy gracias a Dios por su misericordia. Quitemos de nuestra mente la mentira del mundo. Consideremos todo lo que Dios ha hecho desde el comienzo de nuestra salvación hasta este momento. Démosle gracias a Dios por todos estos momentos que nos dan. Por seguir congregándonos. Mire, en medio de la pandemia, ya cumplimos un año. Y aún antes de la pandemia, nos reunimos vía Zoom. La iglesia ha continuado. La iglesia sigue. La iglesia no para. Y vienen muchas cosas más en el Señor para esta iglesia. Amén, para todos lo creen. Y esperamos un día estar allá, en el templo. Pero todo con el esfuerzo primero de cada uno de nosotros. Nos vamos a gozar, hermano. Nos vamos a regocijar viendo toda esa obra. No obra de hombres, sino lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Cosas buenas en Dios van a venir para nuestras vidas. Cosas maravillosas. Propósitos de Dios en la congregación. Por eso estemos unidos, orando unos por otros. Centremos nuestra vida en Cristo. Vivamos para Él. Pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que las circunstancias no nos derriben, sino que sean más bien un empuje para poder seguir más adelante. Volvámonos a las Escrituras. Amén, hermano. La verdadera paz solo la podemos tener en Cristo, quien por medio de enviar al Espíritu Santo nos da esa paz verdadera a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor, por esa paz que sobrepasa todo el entendimiento en nuestras vidas. En medio de la dificultad y la prueba, Señor, que estemos pasando en este día, lo que vayamos a pasar, Señor, recibamos tu palabra en su corazón y la atesoremos, Señor, la podamos entrar. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante como iglesia, con todos los planes y propósitos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias por nuestro pastor Julio, Señor, por su familia, por su vida, Señor, y por cada familia aquí, Señor, y por cada hermano y hermana. Porque tú los tienes aquí, Señor, para poder servirte a ti y honrarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Cuando seamos corregidos, Señor, en humildad vengamos, deseamos de ti la corrección. Gracias te damos. En los méritos de tu nombre, Jesucristo. Amén.
Vamos a pasar ahora, hermanos, al momento de la Santa Cena del Señor. Y el hermano César voy a pasar, hermano del pueblo. Antes vamos a dar algunas instrucciones con respecto a la Santa Cena del Señor. Es importante siempre que la recordemos. En primer lugar, la Santa Cena del Señor es una ordenanza para todo creyente. Es para hacernos un autoexamen de conciencia, para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no agrada al Señor. Asimismo, buscar su voluntad y vivir como su iglesia sin mancha y sin arruga. También para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante ese inminente arrebatamiento que Él va a tener en este mundo. Nos recuerda a sí mismo y nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha hecho su iglesia, no a nosotros mismos, sino que le pertenecemos. Ya cuando usted viene a Cristo, le pertenece a Él, ¿verdad? Y hemos sido comprados por su sangre preciosa. Y por último, que el Señor Jesucristo está vivo y regresará por segunda vez. Con instrucción, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? Recordemos, hermanos, que es una celebración que se debe tomar con discernimiento. Es decir, pues, hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe ya han recibido al Señor, han nacido de nuevo, por la gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Asimismo, han pasado por las aguas del bautismo, dando testimonio de una nueva vida en Cristo. Pero no es apropiada para niños pequeños, que aún no tienen discernimiento de esta celebración. Nuestros hermanos del coro, vamos a entonar un himno antes de pasar. Podemos repartir los elementos. Póngase bien. Este es un momento también solemne delante del Señor. Oh Jesús, el Señor, al poder, al nombre sobre todo nombre. El Señor, al poder, de Dios, al nombre sobre todo nombre. Gloria, gloria
Ya todos tenemos nuestros elementos listos. Invito también a que los que nos miran por las redes sociales, poder tener un pedacito de pan, un pedacito de agua. Vamos a dedicar. Vamos a ver la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a ver. Continuando con la lectura. Así pues, todas las veces que comer en este pan y beber en esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Perdón, así también como la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ponemos la copa. Por último, así pues, todas las veces que comeres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Dios, porque nos permitiste este día poder recibir de ti, de tu palabra, poder hacer este acto, Señor, en memoria tuya, recordando tu muerte, resurrección y vida para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Despedimos este momento, Señor, en tu paz y en tu misericordia, recordando, Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido, llevándolo a nuestros hogares, a nuestros vecinos, Señor, donde quiera que tú nos tengas, por tu gracia y misericordia. Todo lo dedicamos siempre en el nombre del Hijo de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.